Advertencia, después de ver este video es probable que veas triángulos por todos lados. Y si hablamos de triángulos, tenemos que hablar de un teorema muy famoso y del matemático al que le debe su nombre. Exacto, Pitágoras. Pero nuestra fascinación por estos increíbles polígonos nos ha acompañado desde miles de años antes de Pitágoras. Los antiguos matemáticos se dieron cuenta que nuestro mundo está hecho de formas geométricas que podemos triangularizar. Estudiar estas formas de 3 puntos catapultó a nuestras matemáticas del mundo de los números más abstractos al mundo real, donde podemos medir y construir cosas. Te propongo un viaje express para ver cómo evolucionaron las matemáticas para llegar hasta el famoso teorema de Pitágoras. Empecemos nuestro viaje hace casi 4000 años. Los matemáticos de ese entonces buscaban formas de resolver necesidades prácticas, como las mediciones necesarias para construir, por ejemplo, un templo. Aquí empiezan a toparse con los triángulos. 13 siglos antes de que Pitágoras también las describiera, los antiguos babilonios ya habían descubierto la secuencia de números que describen las proporciones que tienen los triángulos rectángulos, los que tienen un ángulo de 90 grados. Han sobrevivido 2 papiros de 1800 y 1600 años antes de Cristo que muestran problemas matemáticos del antiguo Egipto involucrando triángulos. Y resulta que el teorema que le atribuimos a Pitágoras ya lo habían pensado los matemáticos mesopotámicos y también en la India, muchos siglos antes. Se menciona en uno de los textos védicos, el Shulva Sutra, que contenía las instrucciones para construir un altar de fuego usando una cuerda como regla. De hecho, la palabra Shulva quiere decir cuerda o mecate en sánscrito. Este conocimiento viajó por las antiguas rutas de comercio hasta llegar a Grecia. Y aquí es donde Pitágoras y Euclides, el padre de la geometría, consolidaron estas teorías. Pero hagamos pausa, nos estamos saltando un paso. ¿Qué es un triángulo? Primero, hay que empezar con 3 puntos que no estén sobre la misma recta. Después, hay que conectarlos con 3 segmentos. En su obra maestra Los Elementos, el matemático griego Euclides recopiló siglos de pensamiento matemático que permitieron demostrar que no todo es un triángulo. Sus lados tienen que cumplir reglas súper específicas. De no ser así, los lados del triángulo no llegan a unirse. Si miramos esta figura con el lente de la geometría euclidiana, vemos sus partes. 3 lados, 3 vértices y aún más importante, 3 ángulos interiores que suman 180 grados. Las reglas del juego de la geometría establecen que las relaciones entre los lados de los triángulos, los ángulos dentro del triángulo y los ángulos que pueden formar afuera es la clave. Y Pitágoras ya se había dado cuenta de eso un par de siglos antes. Su teorema demuestra las relaciones y las propiedades entre los lados y los ángulos de los triángulos rectángulos, o sea que tienen un ángulo de 90 grados. Con las diferentes soluciones al teorema, vemos como todos los polígonos en realidad pueden expresarse en términos de triángulos. Y si triangularizamos las formas geométricas, podemos usar esas mismas reglas para resolver problemas muy complejos. Uno de los ejemplos más asombrosos hasta el día de hoy del poder de los cálculos usando triángulos es del antiguo Egipto. El matemático Eratóstenes de Cirene fue el primero en calcular la circunferencia de nuestro planeta con asombrosa precisión, usando solamente triángulos y esto. Eratóstenes vivía en Alejandría y durante sus viajes se dio cuenta que 2 objetos bajo el sol en distintas ciudades proyectaban distintas sombras a la misma hora del día. ¿Cómo podría ser esto? La única explicación posible era que la curvatura de la Tierra pone a cada objeto, como este obelisco, a un ángulo distinto del Sol, y por eso tienen distintas sombras. Pero Eratóstenes no paró ahí. Se dio cuenta que podía triangularizar este problema para calcular la circunferencia de la Tierra. Imaginó que trazaba una línea hacia el centro de la Tierra desde cada obelisco. Las líneas se intersectarían a 7 grados. Y por el estudio de los triángulos, sabemos que en un círculo hay 360 grados. Así que 7 grados es más o menos una 50ª parte de eso. Como Eratóstenes sabía la distancia entre las 2 ciudades, unos 800 kilómetros de distancia, la multiplicó por 50 y llegó a la cifra de 40.000 kilómetros. Le faltaron solo 75 kilómetros para llegar a la cifra exacta que hemos calculado con toda la tecnología del siglo XXI. Como ves, la magia es que si entendemos las propiedades de los triángulos pequeños, podemos asumir que un triángulo de cualquier otro tamaño pero con las mismas proporciones
se comporta de la misma manera. Esto se llama semejanza. Y con el poder de la semejanza, de triángulo en triángulo, podemos construir pirámides, edificios, puentes y hasta estaciones espaciales. De hecho, la arquitectura aprovecha otra de las características maravillosas de estos polígonos. No se deforman. A diferencia de un cuadrado, por ejemplo, si aplicas fuerza en uno de los vértices de un triángulo, la fuerza se reparte entre los dos segmentos más cercanos y lo compensa el otro. El triángulo nos permite dar la rigidez y la forma en que no se deformen las cosas. Entonces yo creo que sin ellos existirían otras cosas extrañas, ¿sí? Pero no sé si igual de maravillosas a las que tenemos actualmente. Estas mágicas figuras, sean obvias en el diseño o no, son la base de la arquitectura y la ingeniería civil. Y de ahí a la física cuántica y la astronomía. Hasta los fractales y los movimientos de las galaxias pueden describirse como iteraciones triangulares. Así que los triángulos son mucho más que tres puntos unidos por tres segmentos de rectas. Desde miles de años antes de Pitágoras, el estudio de estas formas indeformables y maravillosas nos han ayudado a medir lo inmedible y a imaginar lo que antes era inimaginable.